Comienza 2020, viene marzo y de pronto la pandemia ataca. Esta es la segunda parte del caso, es muy interesante lo que viene a continuación. Obviamente, pues primero una gran depresión, le hablan los artistas, solía contratar grupos de bailarines de patinaje artístico europeos, canadienses, norteamericanos, y le empiezan a hablar para decirle, no podemos volar, hay restricciones y no podemos volar a México. En la misma situación en los estados empiezan a decir, no podemos tener un espectáculo de esta naturaleza para todo el público, se empiezan a cancelar. Ella misma, al investigar lo que estaba ocurriendo pues, con Holiday on Ice, con el propio Disney, pues se entera que cerraron los parques, cerraron todos los espectáculos, Circo del Sol, etcétera, y se da cuenta además que empieza a haber recortes importantes de personal administrativo y operativo, inclusive artístico, en estas grandes corporaciones del entretenimiento, en Disney y en Hollywood Nights, y se da cuenta que el tema va a durar mucho más tiempo que unas cuantas semanas. Entonces, esto la lleva a hacer una primera junta con pues, colaboradores directos. ¿Qué hacemos? Ideas. Las típicas que se empiezan a hacer en juntadas en todo el mundo, en todas las empresas cuando llegó esta situación, pues vendamos gel de manos, vendamos cubrebocas, hagamos otra cosa diferente porque esto no va a sostenerse. Uno de sus colaboradores aporta durante la reunión una idea. Oigan, yo vi que en Europa estaban empezando a utilizar carpas de circo para los hospitales, para ampliar la capacidad de recepción de personas enfermas. ¿Por qué no le rentamos las carpas a los hospitales en México? Con esa idea, Nayeli se aproxima a un primer gobernador con el cual ya había tenido la oportunidad de trabajar y le plantea la idea, oye, pues no espectáculos, pero te rento mis carpas para que las monten al lado de los hospitales y amplíes tu capacidad de atención a personas enfermas del COVID. Y el gobernador le hace una contrapropuesta interesantísima, pero muy retadora. Le dice, mira, está muy bien lo de la carpa, pero no me sirve nada más la carpa. Yo necesito ampliar el hospital. Ponme el hospital. A lo cual Nayeli le dice, oye, pero no me has entendido. Yo tengo la carpa y tengo experiencia montando espectáculos de patinaje artístico, pero tú en general resuelves mucho, eres una persona en quien puedo confiar. Y hace referencia precisamente a que durante su historia, más de una ocasión, Nayeli se había enfrentado a estos reveses. Alguna ocasión, al principio, ella rentaba las pistas de hielo y contrataba el espectáculo que venía y patinaba sobre las pistas. En alguna ocasión, un proveedor, pues no le manda gente de instalación y la noche anterior al estreno del espectáculo, la pista no ha sido congelada todavía. Y entonces, ante esa disyuntiva, por ejemplo, ella escoge quedarse toda la noche con los técnicos que logra reclutar y por teléfono y hablando y demás. Y ella personalmente se encarga de ver que la pista quede debidamente congelada. Y eso lo recordaban muy bien gobernadores de Puebla y tal, con los que había tenido diferentes situaciones de este tipo. Nayeli se había forjado una imagen de una persona que resolvía todo tipo de contingencias y salía adelante y siempre el espectáculo funcionaba bien. Con esta inteligencia, este gobernador de Ciudad Obregón le dice, necesitamos que me resuelvas esto, no quiero la carpa, quiero un hospital. Y entonces ella dice, pues a ver, adelante, y lo primero que hace es empezar a pedir ayuda y consejo. Busca compañeros suyos de la maestría, constructores, que le digan, oye, oriéntame qué cosas se necesita y tal, y los propios compañeros le empiezan a decir, bueno, eventualmente el gobernador quiere algo temporal, no te metas en nada de realmente construcción, lo que quiere es tener las camas, tener disponibilidad, busca un médico que la asesore, le diga, a ver, ¿qué requiere un hospital? ¿Qué requiere una cama de este tipo? Pues mira, vas a necesitar un cierto tipo de tendido eléctrico, vas a necesitar pues, este tema del oxígeno y demás. Entonces ya venía como más o menos preparada. El gobernador le hace una cita con el personal que llevaba la administración de Seguro Social en el estado, la gente del IMSS, que la reciben y abiertamente a ella y a su equipo y le dice, a ver, estamos aquí porque el gobernador nos lo pidió, pero es imposible que tú saques adelante esto. Tú pones pistas de hielo, no tienes idea lo que implica un hospital. Le empieza a hablar en términos médicos complejos y ella, en vez de confrontarlos, en vez de pelear, resuelve como ha aprendido a hacerlo a lo largo de su vida, justamente entendiendo que hablan desde un prejuicio y no es en este sentido un prejuicio que tenga que ver con su género, con su edad, como le ocurría de jovencita. Es un prejuicio del experto. En este caso, el médico es un experto en la salud. Y en su mente, poner un hospital implica una serie de instalaciones e infraestructura pues muy sólidos para garantizar la salud. Pero en su mente, esta idea de una situación coyuntural temporal, pues rebasa un poco las expectativas que tiene como experto en estos temas médicos. Y además, cuando le dicen, va a ser con una carpa que antes albergaba una pista de hielo, algo que vemos en el aula es justo que la gente percibe, cuando te dicen pista, una carpa de este tipo, pues piensas cuando has ido tú al circo, o más probablemente en la última boda a la que fuiste y que tenía una carpa montada, y piensas, eso no sirve para poner un hospital. Desde ese prejuicio hablaban los médicos y le dicen, tú no puedes ponerlo. Comienza el diálogo y le dicen, a ver, no
sabemos bien la naturaleza todavía de este virus. Acuérdense que cuando empezaba esto en marzo del año pasado, había muchas dudas sobre cuánto tiempo permanecía el virus en el ambiente, en qué momento ya caía al piso, cuánto tiempo permanecía activo, etcétera, etcétera. Entonces, con estas dudas, decían los médicos y la gente del IMSS, no puede ser una atmósfera que no esté aislada, porque el virus se puede escapar y pues, sería peor el desastre, ¿no? Entonces tenemos que aislar la atmósfera. ¿Cómo lo vas a hacer con una carpa? Y uno de sus técnicos dice, perdón, pero mire, cuando montamos una pista de hielo en un estado donde es muy caluroso, Veracruz, Quintana Roo, etcétera, tenemos el mismo problema. Hay que aislar la atmósfera interna porque si no se descongela la pista. Y lo resolvemos poniendo doble carpa y un sistema de aire acondicionado que bombea aire entre las dos carpas, de tal manera que se crea un aislamiento a través de aire. Y con eso logramos que adentro de la carpa de la pista de hielo se mantenga la temperatura baja, a pesar de que afuera estemos a 40 grados o más. Pues evidentemente la solución era real y era muy efectiva. Alguien más dice, pero necesitamos además que haya esto que platicamos, niveles de gas, oxígeno, etcétera, que lleguen a cada camilla, que haya un tendido eléctrico para poder conectar, no sé, respiradores, etcétera, todo el equipo que se pueda necesitar. Los mismos técnicos responden de nuevo, oigan, pues cuando montamos una pista de hielo también hay que hacer un tendido eléctrico, hay que poner un doble piso para poder hacer todo esto. Y también tenemos que llevar estos gases diferentes, los gases que alimentan la pista y que ayudan a que se mantenga fría. Entonces, pues viene un proceso de, hombre, ciertos elementos técnicos ya los hacemos, los sabemos hacer. Hay que hacer adaptaciones, hay que plantearlo, pero se puede. Entonces, entre esto, entre el saber pedir ayuda, esta situación, pues acaban comenzando a poner una primera ayuda en este gobierno del norte. Después se van a Quintana Roo, donde ponen 3 instalaciones en hospitales, en Cancún y en Tulum. Eventualmente se van a Puebla. Al final termina poniendo pues 8 instalaciones médicas y luego además le empiezan a pedir después de esto que ya no son solamente las carpas y todo el tema de atención hospitalaria, sino también morgues, porque el hospital promedio en cualquier lugar del mundo, pues tiene una capacidad para 5 o 6 decesos, que es lo que suele pasar en promedio en un día, no más allá, y que además en cuanto fallan, pues al día siguiente inmediatamente salen al Ministerio Público o al entierro, a los servicios funerarios. Es muy raro que haya más de este número de decesos y que además permanezcan más tiempo. Con el COVID, la tasa diaria de fallecimientos puede llegar a 20, 25, 30 personas. Esto pasó en todo el mundo, por eso estas imágenes que de pronto empezaban a circular, de que tenían que apilar a los cadáveres en pasillos, en salas contiguas a la morgue, e inclusive en algunos lugares dramáticos veíamos que los apilaban en la calle inclusive y demás, ¿no? Entonces, los gobiernos de los estados, queriendo evitar este desastre y más esta situación tan terrible, le piden que necesitamos unas morgues temporales. Y también con su equipo diseñan, utilizando trailers refrigerados, diseñan internamente y construyen toda una instalación, una estructura para que los camilleros pudieran subir con unos carritos hasta la parte del tráiler y acomodarlos cada vez pues, de manera ordenada, poner sus etiquetas, pues la verdad es que darle un trato digno a la persona que había fallecido. Y muy interesante porque más también le toca convencer a la gente, etcétera, pues, que trabaja con ella. Obviamente con el miedo de, oiga, pues apoyo a poner la carpa para el hospital, pero además la morgue, me da miedo hacer eso. Al final todo esto, en el caso se narra cómo se va logrando. Y al final una persona muy cercana le pregunta a Nayeli, a ver Nayeli, a ver, entiendo todo el tema y sé que ha sido muy duro para todas las industrias, tú estabas en la industria del entretenimiento, por ahí me llegaron una noticia que ahora estás metida en salud, bueno, ¿a qué te dedicas ahora? Esa es la pregunta final y es el título del caso, y lleva a Nayeli a reflexionar si todo esto que ha hecho es innovación o fue simplemente una coyuntura de emergencia, si debe incorporarlo en su negocio o no, y son las dudas que abordamos en el caso. IPADE. The World Calls.